quiero pedirte algo antes de que empiece este episodio. No es difícil, solo necesito que hagas una cosa. Cierra los ojos si puedes. Si estás manejando, no los cierres, pero escúchame con atención. Quiero que vayas a tu memoria. Quiero que busques una escena, una muy específica. Darth Vader, la máscara negra. El sonido de esa respiración mecánica que reconoces en el instante en que la escuchas. Luke Skywalker, colgado al borde del abismo. El momento más dramático de toda la saga de Star Wars. ¿Ya la tienes? Puedo apostar que ya tienes la imagen. Ahora, dime la frase. Esa frase, la que Darth Vader le dice a Luke en ese momento. La frase que ha sido citada millones de veces, que aparece en camisetas, en memes, en conversaciones casuales, en discursos, en listas o frases del cine de todos los tiempos. Claro que lo sabes, todo el mundo lo sabe. Dice, Luke, yo soy tu padre, ¿verdad? No dice eso, nunca lo dijo. La frase real, la que está grabada en la película, la que puedes ir a comprobar en este momento si tienes acceso al El Imperio Contraataca, es esta. No, yo soy tu padre. No empieza con Luke, empieza con un no, una negación, una contradicción a lo que Luke acaba de decir. Y si en ese momento sientes algo extraño, una especie de resistencia, una incomodidad, una pequeña alarma que se dispara en algún lugar de tu cerebro diciendo, espera, eso no puede estar bien. Bienvenido a uno de los fenómenos más fascinantes, más perturbadores y más mal comprendidos de la psicología humana moderna. Porque lo que acabas de experimentar no es un fallo tuyo, no es que seas olvidadizo o descuidado, o que no hayas visto las suficientes películas. Es que compartes ese recuerdo equivocado con decenas de millones de personas en todo el mundo. Personas de distintos países, distintos idiomas, distintas culturas. Gente que vio la película en los 80, en los 90, en los 2000. Personas que la han visto una y otra vez. Y que la han visto muchísimas más veces. Todos recordando lo mismo, una cosa que nunca ocurrió. Y eso tiene un nombre. Se llama el efecto Mandela. Y cuando termines este episodio, cuando hayamos recorrido juntos este laberinto particular, vas a mirar tu propia memoria de una manera que no vas a poder deshacer. Porque la pregunta que nos vamos a hacer hoy no es solo ¿por qué nos equivocamos? La pregunta es mucho más profunda, mucho más incómoda. ¿Y cómo sabes que algo que recuerdas con absoluta certeza realmente ocurrió? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Depende de cuándo y dónde estés escuchando esto. Pero lo importante es que estás aquí. Y eso pues ya dice algo de ti. Soy Jeremy Santiago y esto es El Laberinto del Minotauro, su podcast favorito. Para los que llegan por primera vez a este podcast, bienvenidos. No se preocupen si no conocen el espacio. Aquí no hay prerequisitos, no hay examen de admisión y no hay nivel mínimo de conocimiento requerido. Lo único que se necesita para estar en el laberinto es curiosidad, ganas de hacerse preguntas y disposición para sentarse en la incomodidad, de no tener todas las respuestas. Y si eso suena a demasiado esfuerzo, tranquilos, yo hago el trabajo pesado y ustedes solo van a escuchar. Para los que ya conocen el laberinto y para los que ya han estado aquí antes, para los oyentes de siempre, gracias, muchísimas gracias de verdad. Y este espacio existe porque ustedes siguen volviendo, siguen compartiendo, siguen pues mandando sus mensajes y sus preguntas y sus teorías propias.
Cada vez que alguien le pone play a un episodio del Laberinto del Minotauro, pues algo me parece un poco mágico, un poco extraordinario. Así que muchas gracias. Pero vamos a comenzar. El tema de hoy es uno de los que llevo meses queriendo abordar en este espacio. Y pues es un tema que parece empezar como una curiosidad de internet, ¿no? Pues logos mal recordados, frases de películas, no sé, dibujos. Y que termina. Pero si lo sigues hasta el fondo, en uno de los territorios más inquietantes que la mente puede explorar. Pues porque el efecto Mandela no es solo un juego, es una pregunta disfrazada de fenómeno, y la pregunta que esconde es esta: ¿qué tan confiable es tu realidad? Vamos al laberinto. Empecemos por donde todo empieza: el nombre. ¿Por qué se llama efecto Mandela? ¿Qué tiene que ver Nelson Mandela con los recuerdos colectivos falsos? Bueno, pues la respuesta está en el año 2009 en una convención, pues en una mujer llamada Fiona Broome. Fiona Broome es una investigadora del campo paranormal. Ese campo existe, tiene sus congresos, tiene su comunidad, tiene sus debates internos sobre metodología y evidencia. Se puede estar de acuerdo o no con sus premisas. Ya tendremos tiempo para hablar de eso, claro. Pero lo importante aquí es que Fiona estaba en una convención hablando con otros asistentes, y en algún momento de la conversación salió el nombre de Nelson Mandela. Nelson Mandela, el hombre que pasó 27 años preso en Sudáfrica por oponerse al apartheid, creo que sí, el símbolo vivo de la resistencia, la dignidad, la reconciliación. Premio Nobel de la Paz en 1993, presidente de Sudáfrica de 1994 a 1999. Una de las figuras más admiradas del siglo XX. Y Fiona dijo algo que para ella era perfectamente normal. Dijo que recordaba cuando Mandela había muerto. En los años 80, en prisión, recordaba haber visto la noticia, recordaba el impacto que le causó y recordaba haber visto fragmentos de la cobertura televisiva. E incluso recordaba el discurso que dio la viuda de Mandela después de su muerte. El problema, pues claro, es que Nelson Mandela no murió en los años 80. Nelson Mandela salió de prisión en febrero de 1990. Fue elegido presidente de Sudáfrica en 1994 y ganó el Nobel en ese mismo año. Vivió hasta los 95 años y murió el 5 de diciembre de 2013 en su casa en Johannesburgo, rodeado de su familia. Pero lo realmente extraordinario de ese momento en la convención no fue el error de Fiona. Los errores ocurren y pues la memoria falla, y eso pues no es noticia, no es algo que nos acabamos de enterar. Lo extraordinario fue lo que pasó después. Porque cuando Fiona mencionó su recuerdo, los presentes no la corrigieron con indiferencia y cambiaron de tema. Varios de ellos dijeron que ellos también recordaban eso: Mandela muerto en los 80, el funeral, la cobertura en televisión, y algunos recordaban detalles específicos, fechas aproximadas y la atmósfera de tristeza en los medios. Fiona Broome empezó a documentar esto, creó un blog, preguntó a más gente y lo que encontró la dejó sin palabras. No solo los asistentes de aquella convención, eran miles, decenas de miles, en personas de distintos países, idiomas, edades, que compartían ese mismo recuerdo que no tenía ningún correlato en la realidad documentada. Le puso el efecto Mandela. Y desde ese momento, la lista de casos documentados no ha dejado de crecer. Ahora bien, antes de entrar en esta lista, quiero detenerme en algo importante, porque hay gente que escucha esto y su primera reacción es: ¿y cómo sé que no están mintiendo? Que no es solo gente que quiere llamar la atención. Es una objeción válida. El escepticismo saludable siempre es válido. Pero hay dos cosas que nacen en esa explicación que hace
esa explicación sea insuficiente. Primero, la escala. No estamos hablando de 10 personas, ni de 100. Estamos hablando de millones, a través de décadas, en culturas que no tienen contacto entre sí. La hipótesis de la mentira coordinada requeriría una conspiración de proporciones absurdas. Segundo, la especificidad, perdone, pues las personas no solo dicen recuerdo que Mandela murió, dicen cómo lo recordaron, dónde estaban, cómo se sintieron, y ese nivel de detalle emocional y contextual es muy difícil de fabricar de manera consistente y convincente. Así que dejemos a un lado la hipótesis de la mentira masiva y veamos qué más hay. Los grandes casos clásicos, porque el de Mandela fue uno que le dio nombre al fenómeno, pero no es el único. Los osos Berenstain. ¿Recuerdan esa serie de libros infantiles? Los osos que viven en un árbol, la familia osa, las aventuras del hermano oso y la hermana osa. Una serie que vendió millones de ejemplares en todo el mundo. La mayoría de las personas recuerdan el nombre como Berenstain. Berenstain, con E al final. El nombre real es Berenstain, Berenstein, con A. Siempre fue con A. Gianni Sten Berenstain, perdón si lo pronuncié mal. Los autores siempre firmaron así. Todas las portadas, desde el primer libro publicado en 1962, dicen Berenstain. Pueden ir a una biblioteca, pueden buscar en internet, pueden encontrar un libro físico de los años 70 y siempre ha sido con A. Y sin embargo, si preguntas a adultos que crecieron con esos libros, la respuesta más común es Berenstain, con E. No porque no sepan leer, no porque sean descuidados, sino porque así lo recuerdan, con tanta claridad como recuerdan cualquier otra cosa de su infancia. El señor Monopoly y el monóculo. El personaje de Monopoly. El señor de sombrero de copa y bastón que aparece en las cajas del juego. Relleno, elegante, satisfecho con sí mismo. La mayoría de las personas, si les piden que lo dibujen o que lo describan, incluyendo un monóculo, un lente redondo colgado de un ojo, es casi una seña de identidad del personaje. La imagen de un millonario caricaturesco del siglo XIX, no parece completa sin él. El problema es que el señor Monopoly nunca ha tenido un monóculo. En ninguna versión oficial del juego, en ningún periodo de la historia del juego, que existe desde 1935. El personaje tiene sombrero, tiene bastón, tiene su expresión característica, pero no tiene monóculo. Puedes buscar imágenes ahora mismo, desde las más antiguas que existen hasta las más recientes. No hay monóculo. No hay monóculo. Incluso yo, ahora que estoy leyendo el guión, cuando me imaginé al señor Monopoly, me lo imaginé con monóculo. Para que vean. Blancanieves y el espejo. ¿Cómo es la frase? La bruja malvada frente al espejo, una escena icónica. La versión que casi todo el mundo recuerda es espejito en la pared. ¿Quién es la más bella de todas? La versión real en la película original de Disney de 1937, Magic Mirror on the Wall, Who is the fairest of them all? En la repetición de espejito en español. En español, dependiendo del doblaje, variaciones que tampoco incluyen esa repetición en la mayoría de las versiones. Vida es sueño y otras frases mal recordadas. Y esto no es solo cultura pop anglosajona. Dentro del mundo hispanohablante hay sus propias versiones del fenómeno. Frases atribuidas a personajes históricos que nunca las dijeron. Citas de obras literarias
que todo el mundo conoce y que al verificarlas resultan ser versiones modificadas o directamente inventadas. El patrón es siempre el mismo, una versión de la realidad que millones de personas comparten con absoluta convicción, que no coinciden con ningún registro verificable de lo que realmente ocurrió o se dijo. Ahora llegamos al corazón científico del episodio, y aquí es donde quiero pedirles que presten especial atención. Porque lo que voy a explicar es al mismo tiempo una de las cosas más fascinantes y más desestabilizadoras que la neurociencia y la psicología cognitiva han descubierto sobre el ser humano. La memoria no es una grabadora. El primer gran mito que hay que destruir es este: la idea de que la memoria funciona como una grabadora de video. Cuando vivimos algo, tendemos a creer que ese momento queda guardado en algún lugar del cerebro, como un archivo digital o como guardas un archivo en tu computadora. Y cuando queremos recordarlo, simplemente lo reproducimos. Lo que vemos en nuestra mente es el video de lo que ocurrió. Eso es completamente falso. La memoria humana no es un sistema de almacenamiento y reproducción como la computadora, o como tu teléfono, o como tu tablet. Es un sistema de reconstrucción. Cada vez que recuerdas algo, tu cerebro no está sacando un archivo del cajón y lo está reproduciendo. Está armando ese recuerdo en tiempo real, usando fragmentos de información almacenados en distintas partes del cerebro, combinados con tu estado emocional actual, con información que has recibido después del evento original, con tus expectativas, con tu comprensión actual del mundo. Es como si en lugar de un video tuvieras los planos de una casa. Y cada vez que quieres ver esa casa, la tienes que reconstruir a partir de los planos. Y el problema es que los planos pueden cambiar. Pueden añadirse páginas, perderse detalles, incorporarse elementos de otras casas. El resultado puede parecerse mucho a la casa original, pero no es la misma. Eso se llama memoria reconstructiva. Es el consenso científico en psicología cognitiva desde hace décadas. Elizabeth Loftus y los experimentos que cambiaron al mundo. La persona que más ha hecho para demostrar esto de manera rigurosa y sistemática es la psicóloga Elizabeth Loftus. Su trabajo, que empezó en los años 70 y continúa hasta hoy, es uno de los cuerpos de investigación más importantes y más perturbadores en toda la historia de la psicología. Loftus no tenía interés en lo paranormal, ni en lo misteriosos del internet. Era una científica rigurosa que quería entender cómo funciona la memoria en contextos legales, porque en los juicios el testimonio de los testigos tienen un peso enorme, y si los testigos se equivocan con frecuencia, eso tiene consecuencias tremendas para el sistema de justicia. Lo que descubrió fue más perturbador de lo que esperaba. El experimento del accidente de tráfico es uno de sus experimentos más famosos. Loftus mostraba a los participantes un video corto de un accidente de tráfico, 2 autos chocando. Después, les hacía preguntas sobre lo que habían visto, pero Loftus cambiaba una sola palabra en una pregunta clave. A un grupo le preguntaba: ¿a qué velocidad iban los autos cuando chocaron? A otro grupo les preguntó a qué velocidad iban cuando se golpearon. A otro, cuando se rozaron. Y a otro, cuando hicieron contacto. Y a uno más, cuando colisionaron. Las velocidades estimadas variaban significativamente según la palabra usada. Chocaron generaba estimaciones más altas. Se rozaron generaba estimaciones mucho más bajas. Misma imagen, misma secuencia, mismo accidente, diferentes palabras en la pregunta y diferentes recuerdos del evento. Pero eso no fue solo el principio. Una semana después, Loftus llamaba de nuevo a los participantes y les hacía una pregunta diferente. ¿Viste vidrios rotos en el accidente? En el video no había vidrios rotos, pero los participantes, a quienes se les había preguntado con la palabra chocaron,
que implica mayor violencia, mayor impacto, reportaron haber visto vidrios rotos con mucha más frecuencia que los que habían recibido palabras más suaves. La sugestión verbal una semana antes había alterado lo que recordaban haber visto. El experimento del letrero de pare. En otro experimento, Loftus mostraba fotos de un accidente en una intersección. En las fotos había un letrero de ceda el paso. Después, en las preguntas que hacía a los participantes, mencionaba casualmente un letrero de pare o alto, como si fuera un detalle de fondo, no la pregunta central. Cuando preguntaba después qué letrero había en la intersección, muchos participantes recordaban el letrero de pare o alto, que nunca estuvieron visto. El recuerdo original había sido sobrescrito por la información implantada en la conversación posterior. Vamos con otro experimento. El experimento del parque de diversiones o de atracciones. Ese es quizás uno de los más escalofriantes, porque Loftus fue más allá de alterar detalles de eventos reales. Quería saber si podía implantar un recuerdo completamente falso, un evento que nunca había ocurrido. Trabajando con la familia de los participantes, obtenía información real sobre la infancia de cada persona, eventos que sí habían ocurrido, y luego les presentaba 4 recuerdos de infancia, 3 reales y uno completamente inventado. El falso era siempre el mismo, haberse perdido en un centro comercial de niño, haber estado asustado y haber sido finalmente encontrado por un extraño amable. Alrededor del 30% de los participantes no solo recordaban este evento que nunca había ocurrido, lo elaboraban, agregaban detalles, describían el miedo que sintieron, el aspecto del extraño que los ayudó, la sensación de alivio cuando encontraron a sus padres. 30%. 1 de cada 3 personas implantado con éxito un recuerdo falso de un evento de infancia que nunca existió. Las implicaciones de eso para el sistema legal fueron enormes. Loftus pasó décadas testificando en juicios como experta, argumentando que los testimonios de testigos, incluso los más convencidos o los más detallados, no son necesariamente confiables. Muchas personas han sido exoneradas gracias a parte de su trabajo. Otras han sido condenas basándose en testimonios que, a la luz de esta investigación, deberían haber generado mucha más duda. Vamos con otro experimento. La memoria social y el contagio de recuerdos. Pero hay una dimensión adicional que hace que todo esto sea aún más relevante para el efecto Mandela. Les decía, pero hay una dimensión adicional que hace que todo esto sea aún más relevante para el efecto Mandela. Los humanos no recordamos de forma aislada. Somos animales sociales y nuestra memoria también lo es. Existe un fenómeno documentado que se llama contagio de memoria o contaminación de memoria. La idea es simple, pero poderosa. Los recuerdos de otras personas pueden infectar los nuestros. Si alguien de confianza, no sé, un amigo, un familiar, alguien cuya credibilidad no cuestionas, te dice, ¿recuerdas cuando fuimos al lago y pasó esto y lo otro? Tu cerebro tiene una tendencia a incorporar esa narrativa, incluso si tu recuerdo original de ese evento era diferente. Y si no estabas presente, incluso en algunos casos documentados, si el evento no ocurrió en absoluto. ¿Por qué? Porque confiar en la memoria social es eficiente, es adaptivo. No puedes verificar todo lo que recuerdas de forma independiente. A lo largo de la evolución humana, confiar en los recuerdos compartidos de tu comunidad fue más ventajoso que cuestionar constantemente tu propia memoria individual. El problema es que en el siglo XXI esa tendencia se encontró con Internet.
Cuando el efecto Mandela empezó a documentarse en blogs y foros, algo poderoso ocurrió. Millones de personas que tenían recuerdos vagos e inconsistentes sobre logos, frases de películas o nombres de libros, de repente se encontraban en espacios donde cientos de otros decían exactamente lo mismo. Y ese proceso de reconocimiento y validación social consolidó esos recuerdos vagos en recuerdos firmes. ¿También recuerdas el monóculo? Sí, siempre lo vi con monóculo. Yo también. Eso es rarísimo. Lo que en muchos casos empezó con una impresión vaga se convirtió a través del contagio social en un recuerdo sólido y detallado. El efecto de las expectativas, el cerebro como novelista. Hay un tercer mecanismo que quiero explicarles, y este es quizá uno de los más elegantes de todos. El cerebro humano no es un receptor pasivo de información, es fundamentalmente una máquina de predicción. No percibe la realidad tal y como es, la interpreta. Activamente usando sus experiencias previas para generar expectativas sobre lo que debería estar ahí. Cuando lees una frase, tu cerebro no procesa letra por letra y luego construye significado. Predice la siguiente palabra antes de terminar de leer la actual. Cuando escuchas una canción, anticipas la siguiente nota antes de que suene, una canción familiar. Cuando ves una cara parcialmente oscurecida, tu cerebro completa lo que no puede ver. Esta capacidad predictiva es extraordinaria. Nos permite funcionar en el mundo a una velocidad que de otra manera sería imposible, pero tiene un costo. Cuando la realidad no coincide con la predicción, el cerebro a veces prefiere ajustar el recuerdo a la expectativa en lugar de actualizar la expectativa. Vuelvan a la frase de Darth Vader: Luke, yo soy tu padre. Es dramáticamente superior a no soy tu padre. A no, soy tu padre, con punto. Desde una perspectiva narrativa, desde una perspectiva de cómo debería sonar esa revelación, la versión con Luke es más memorable, más simétrica y más emotiva. El cerebro, que es también una máquina narrativa que busca coherencia e impacto, generó la versión mejorada, y esa versión mejorada se convirtió en el recuerdo. Cuando la ciencia no alcanza. Vamos bien, habíamos construido una explicación sólida, con ciencia real, o sea, basado en ciencia real, bien documentada, y para una buena parte del efecto Mandela. ¿Ok? Vamos con la memoria reconstructiva. Contagio de recuerdos, expectativas que moldean la percepción. Todo es real, todo está demostrado, y todo esto explica quizá la mayoría de estos casos documentados. Pero hay un problema, no los explica todos. Y los que quedan sin explicar son los que hacen que ese tema no se pueda cerrar fácilmente, y los que hacen que investigadores serios, que no tienen ningún interés en el misticismo, sigan hablando de ese fenómeno décadas después de que fue documentado por primera vez. El caso de la especificidad. El caso del monóculo del señor Monopoly puede explicarse con el mecanismo de las expectativas. Un millonario caricaturesco del siglo XIX debería tener monóculo. Es un símbolo cultural de esa figura. El cerebro lo añade porque tiene sentido que esté ahí. El caso de Berenstein, Berenstein con E o A, pueden explicarse porque Stein es un sufijo mucho más común en apellidos de origen europeo. El cerebro lo completó con la opción más familiar. Pero hay personas que no solo dicen yo lo recordaba así. Hay personas que dicen yo tengo ese libro en casa desde que era niño, lo leí cientos de veces, le leía el título a mi hermano en voz alta, lo leía como Berenstein. ¿Puede la memoria reconstructiva crear un recuerdo multisensorial, repetido, anclado en momentos específicos de la vida cotidiana, de algo que nunca ocurrió? Pues la ciencia dice que sí,
pero cuanto más específico y detallado es ese recuerdo falso, más se estira esa explicación. Los recuerdos sin origen social documentado. Aquí hay algo que no discute lo suficiente. Muchos de los casos más tempranos del efecto Mandela, los que sugirieron antes de que el fenómeno tuviera nombre, antes de que hubiera fotos de internet donde la gente los compartía, pues son más difíciles de explicar con el contagio social. Fiona Brown no creó el blog de Mandela en 2009 y luego la gente recordó que Mandela había muerto en los 80. Mucha de la gente que respondió a ese blog dijo haber tenido ese recuerdo durante décadas, durante años, durante décadas, sin haber hablado de él con nadie porque simplemente asumía que era un error personal. ¿Cómo se contagia socialmente un recuerdo que nadie ha mencionado a nadie? No tengo una respuesta que les satisfaga y pues sospecho que nadie la tiene. Las teorías alternativas, el borde del precipicio. Aquí llegamos a un punto en el que tengo que ser completamente honesto con ustedes. Lo que viene no es ciencia establecida, no está en los manuales de psicología y no tiene un consenso académico. Son hipótesis, especulaciones y algunas más fundamentales que otras. Las incluyo porque pues forman parte del laberinto y sería deshonesto ignorarlas. Pero las presento como lo que son: posibilidades, no certezas y no verdades. La hipótesis de los universos paralelos. En física teórica existe algo llamado la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, formulada por Hugh Everett III en 1957, propone que cada vez que ocurre un evento cuántico con múltiples resultados posibles, la realidad se ramifica y todos los resultados ocurren, cada uno en su propia rama del universo. Es una hipótesis legítima, no es la interpretación más aceptada de la mecánica cuántica, pero tampoco es un delirio de aficionado. Físicos serios la estudian y la debaten. Ahora bien, la aplicación de esa física al efecto Mandela es un salto enorme. La hipótesis sería que, de alguna manera que no entendemos, la conciencia humana puede, en algunos momentos, filtrarse entre ramas del universo y que algunas personas tienen memorias de una rama de la realidad donde Nelson Mandela murió en los años 80 porque en alguna configuración de posibilidades eso ocurrió. ¿Es esto física? No exactamente, y no hay ningún mecanismo propuesto con seriedad científica que conecte la mecánica cuántica con la memoria individual. El salto entre los universos múltiples existen matemáticamente y por eso recuerdo mal el logo de Monopoly. Es un salto que la física actual no puede justificar. Y sin embargo, la hipótesis captura algo, una intuición, una sensación de que a veces el recuerdo incorrecto se siente más real, más sólido, más arraigado que si fuera simplemente un error, como si fuera un recuerdo de algo que ocurrió en otro lugar. Ok, pues ya vamos mucho tiempo, porque ahora pues los capítulos tienen que ser largos, ¿no? Bueno, vamos con el último y cerramos este episodio. Pues vivimos en una época que tiene alergia al no saber. Queremos respuestas inmediatas, certezas, explicaciones que cierren el caso y nos permitan seguir adelante sin incomodidad. El efecto Mandela se resiste a esto. Las explicaciones científicas son reales y valiosas. La memoria reconstructiva, el contagio de recuerdos y el efecto de las expectativas. Todo eso es sólido y explica mucho, pero no lo explica todo, y pretender que sí lo hace es hacer trampa. Hay algo en ese residuo inexplicado que creo que vale la pena proteger. No para alimentarse teorías conspirativas ni para abandonar el pensamiento crítico.
sino porque ese residuo es un recordatorio de que el universo y la mente humana son más complejos, más extraños y más ricos de lo que cualquier explicación simple puede capturar. Bueno, así que, ¿qué es el efecto Mandela? Es un fenómeno documentado donde grupos grandes, a veces enormes, de personas comparten recuerdos falsos idénticos sobre eventos, nombres, logos, frases o hechos que nunca ocurrieron como lo recuerdan o no ocurrieron en lo absoluto. Tiene explicaciones científicas reales y bien fundamentadas, que cubren la mayoría de los casos. Tienen un residuo de casos que esas explicaciones no cubren con comodidad, y tiene en sus márgenes especulaciones filosóficas y físicas que ninguna persona intelectualmente honesta puede afirmar o descartar con certeza absoluta. Es, en definitiva, un espejo. Y bueno, antes de cerrar, una tarea. Una sola, porque soy generoso con el tiempo de ustedes fuera del podcast. Esta semana habla con alguien cercano sobre un recuerdo compartido, un viaje, una conversación importante, un momento que recuerdes con claridad, lo que sea, y luego pregúntale cómo lo recuerda él o ella. No para encontrar quién tiene razón, sino para ver qué tan distintas pueden ser dos versiones del mismo momento vivido. Eso es el laberinto, no hay monstruo al final, solo un espejo, y en ese espejo, si miras con suficiente atención, no siempre reconoces lo que ves. Gracias por estar aquí, gracias por darle tiempo a este episodio, por seguir entrando al laberinto conmigo semana tras semana. Eso no existiera sin ustedes, y eso es algo que no digo por protocolo. Si el episodio les hizo pensar, si los incomodó en el buen sentido, y si los dejó con alguna pregunta que no tenían antes, compártanlo. Nos vemos en el próximo episodio. Compártanlo con sus amigos y no dejen de escuchar El Laberinto del Minotauro, su podcast favorito. Yo soy Jeremy Santiago y nos vemos la próxima.